Relatos del lado oscuro. Presenta La mendiga de Locarno. Adaptación del relato original de Heinrich von Kleist. En Locarno, Italia Superior, al pie de los Alpes, se hallaba el viejo palacio de un marqués, que en la actualidad puede verse en ruinas. Un palacio con grandes y espaciosas habitaciones, en una de las cuales fue alojada por compasión sobre un montón de paja una anciana mujer enferma, a la que el ama de llaves se encontró pidiendo limosna ante la puerta. El marqués, al volver de la casa, entró en la estancia donde solía dejar los fusiles, y al verla dijo: «Usted, levántese inmediatamente y salga de aquí». La mujer, al incorporarse, resbaló con su muleta y cayó, golpeándose la espalda de tal modo que luego apenas pudo levantarse, y tal como le habían ordenado salió del cuarto. Entre quejidos, se hundió y desapareció tras la estufa. Muchos años después, el marqués, debido a las guerras y a su inactividad, se encontraba en una situación precaria. Un caballero florentino se dirigió a él con intención de comprar el castillo. «Querida, hoy nos visitará un caballero. Prepara la estancia desocupada para hospedarlo. Está bien amueblada. Si queda bien impresionado, probablemente nos compre el castillo». Pero ¿cuál sería la sorpresa del matrimonio cuando el caballero, a medianoche, pálido y turbado, apareció jurando que había fantasmas y que alguien invisible se movía en un rincón del cuarto como si estuviese sobre paja, y que se podían percibir pasos lentos y vacilantes que la atravesaban y cesaban al llegar a la estufa entre quejidos? El marqués quedó aterrado. Mire, caballero, para su mayor tranquilidad, pasaré la noche aquí con usted en la habitación. Pero el caballero suplicó que le permitiese dormir en un sillón en su alcoba, y cuando amaneció, mandó ensillar, se despidió y emprendió el viaje. Este suceso, que causó sensación, asustó mucho a los compradores, lo que incomodó extraordinariamente al marqués. Tanto es así que incluso entre los moradores del castillo se propagó el incomprensible rumor de que eso sucedía en el cuarto a las 12 de la noche, por lo cual decidió él mismo terminar con la situación e investigar en persona el asunto. Así pues, apenas cayó el ocaso. «Pongan mi cama en la estancia. Permaneceré sin dormir hasta la medianoche, para demostrar que ahí no ocurre nada extraño». Pero ¿cuál no sería su impresión cuando, al sonar las campanadas de medianoche, percibió el extraño murmullo? Era como si algo se levantase de la paja que crujía y atravesase la habitación para desaparecer tras la estufa, entre suspiros y gemidos. Relatos del lado oscuro. A la mañana siguiente, la marquesa, cuando él apareció, le preguntó qué había pasado. Él, con mirada temerosa e inquieta, cerró la puerta. «Mujer, te aseguro que se trata de un fantasma». Ella se asustó como nunca se había asustado y le suplicó que antes de hacer pública la cosa volviese a someterse, y esta vez con ella a otra prueba. Y en efecto, la noche siguiente, acompañados de un fiel servidor, escucharon un rumor fantasmal, y solo obligados por el intenso deseo que sentían de vender el castillo, supieron disimular ante el sirviente el espanto que les poseía. Seguramente fue un ratón. Eso es, debe haber ratones en esa habitación. Al llegar la noche del tercer día, ambos, para salir de dudas, latiéndoles el corazón, volvieron a subir las escaleras que conducían a la habitación de los huéspedes, y como se encontrasen al perro que se había soltado ante la puerta, lo llevaron consigo con la secreta intención, aunque no se lo dijeron entre sí, de entrar en la habitación acompañados de otro ser vivo. El matrimonio, después de haber depositado 2 luces sobre la mesa, la marquesa sin desvestirse, el marqués con la daga y las pistolas, se tumbaron en la cama, y mientras trataban de conversar, el perro se tumbó en medio del cuarto, acurrucado con la cabeza entre las patas. Y he aquí que justo al llegar la medianoche se oyó el espantoso rumor,
Alguien invisible se levantó del rincón de la habitación apoyándose en unas muletas. Se oyó ruido de paja, y cuando comenzó a andar se despertó el perro y se levantó, enderezando las orejas, y comenzó a ladrar y a gruñir como si alguien con paso desigual se acercase, y fue retrocediendo hacia la estufa. Al ver esto, la marquesa con el cabello erizado salió de la habitación, y mientras el marqués con la daga desenvainaba gritaba: ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Como nadie respondiese y él se agitara como un loco furioso que trata de encontrar aire para respirar, ella mandó ensillar decidida a salir hacia la ciudad. Pero antes de que corriese hacia la puerta con algunas cosas que había recogido precipitadamente, pudo ver el castillo en llamas. El marqués, preso de pánico, había tomado una vela y, cansado como estaba de vivir, había prendido fuego a la habitación toda revestida de madera. En vano la marquesa envió gente para salvar al infortunado. Este encontró una muerte horrible y todavía hoy sus huesos, recogidos por la gente del lugar, están en el rincón de la habitación donde él ordenó a la mendiga de Locarno que se levantase. La mendiga de Locarno, Henrik von Kleist. El relato La mendiga o La pordiosera de Locarno fue escrito por el poeta, dramaturgo y novelista alemán Heinrich von Kleist, nacido en 1777 y fallecido a los 34 años por propia voluntad. El escritor Ernst Theodor Amadeus Hoffmann ponía esta narración de Kleist como ejemplo de que lo espantoso reside más en la idea que en la aparición misma, ensalzando la sencillez de la invención y los procedimientos empleados. En este relato se combinan la brevedad, la concisión extrema del narrador y la simplicidad del hecho narrado para obtener un resultado escalofriante. Nada en el relato relaciona de manera explícita la orden dada por el marqués a la mendiga, ni con la aparición fantasmal, ni con la muerte de él. Tampoco se vincula a la vieja con la aparición misma, si bien la asociación se establece por otros procedimientos. Además, la orden desconsiderada, pero no intencionadamente cruel, del marqués no se corresponde con su espantoso final. La palabra dicha de forma descuidada tiene un poder destructor terrible. En La mendiga de Locarno, la fuerza del horror reside en la repetición del mismo hecho ante diferentes testigos. Parece que el mundo se detuvo en este acontecimiento, el último de la vida de una pobre mujer, que proyecta una sombra siniestra de una dimensión desconocida e incomprensible de la realidad. Como señala Luis Fernando Moreno Claros en su texto El hombre trágico antes de Kafka, indiferente a la fama literaria, Kleist, desilusionado, decidió poner fin a su vida junto a una buena amiga, Henriette Vogel, aquejada de un cáncer incurable y decidida a matarse. Un claro y frío mediodía de noviembre, tras haber tomado ambos un refrigerio en una hostería cercana al berlinés lago de Wannsee, se dieron un tiro. Kleist la mató a ella primero de un disparo en el pecho y luego se mató él mismo disparándose en la boca. Se sabe que habían acudido allí con alegría y que antes de morir habían brindado solemnemente con champán. Por ironías de la historia, fue precisamente en un palacete de ese mismo lago, y no lejos de la placa que conmemora estas dos muertes, donde más de un siglo después, algunos jerarcas nazis se reunieron para acordar la terrible solución final, o el exterminio de todos los judíos de Europa. No es que Kleist fuera un visionario, pero sí entrevió ya en su época lo injustos y brutales que pueden llegar a ser los seres humanos en sus revoluciones y en sus catastróficas ansias de trastocar el orden cósmico del mundo. Aparte de Kafka, también Nietzsche y Thomas Mann fueron seducidos por la arrebatada magia de Kleist y por el trastornado universo del que surge su literatura. Con 15 años, Nietzsche pidió que le regalaran por Navidad las obras completas del suicida. Mann sostuvo siempre que Kleist era uno de los escritores más extraordinarios de todos los tiempos. Nada extraño que a estos dos autores, tan receptivos a la locura y a las exaltaciones de los genios creadores, les sedujera Kleist, ya que también la vida de este se caracterizó por una lucha constante contra los infortunios y la desesperación. Sensible en extremo, dotado para la música, Kleist vivió deprisa y peligrosamente. Hijo de nobles y destinado a la carrera militar, no se halló a gusto en el ejército.
Lo abandonó y se convirtió en una especie de bohemio dedicado a la literatura, sin lugar fijo en este mundo. Pobre, pues su relativo éxito literario nunca le dio para vivir de ello. Inconstante y furibundo, sufría más que disfrutaba con su arte. De ahí tal vez la sequedad de su estilo, nada jocoso, que revela contención en lugar de exaltación. Ansioso por aprenderlo todo, se dedicó a las ciencias y la filosofía, embargado por la creencia de que más conocimiento lo haría más sabio. Sin embargo, dada su nobleza de carácter, el efecto fue el contrario. Cuanto más profundizaba en el saber, más incierta veía la realidad, más alejado de la verdad esencial de las cosas se sentía, y mayor era su desesperación al vivir en un mundo en el que de ninguna manera se encontraba gusto, pues en él no triunfaban la belleza, la bondad ni la justicia. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.